Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar a resolver el primer problema del tema calorimetría. Este problema es un ejercicio de mezcla, ¿sí? Y constituye un ejemplo típico de los problemas que pueden aparecer en un parcial. Veamos el enunciado. Dice, una olla gruesa de cobre con masa de 2 kilogramos está a una temperatura de 150 grados Celsius. Usted vierte en ella 0,10 kilogramos de agua a 25 grados Celsius y rápidamente tapa la olla para que no escape vapor. El problema pide determinar la temperatura final de equilibrio del sistema y además determinar la fase del sistema. Cuando le pidan que determinen la fase del sistema, lo que le están pidiendo es que indiquen si, por ejemplo, en este caso, el agua finaliza en un estado gaseoso, en un estado líquido o, en este problema sería imposible, un estado sólido, es decir, como hielo. O sea, cuando me piden que determinen la fase del sistema, le están pidiendo que determinen el estado de agregación del sistema, si es sólido, líquido, gaseoso, una vez que cesan todos los procesos de intercambio de calor y se alcanza el equilibrio térmico. Entonces, procedamos a resolver este problema. Primero, hagamos un breve repaso de lo que ocurre físicamente. Nosotros tenemos nuestra olla de cobre, ¿sí? Tenemos una olla de cobre con una cierta masa. Esta olla de cobre está a una temperatura inicial que es de 150 grados Celsius. Y sobre ella se vierte, y lo vamos a indicar en color celeste, agua. ¿Sí? Esto es agua. La cual se encuentra a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. ¿Sí? Y bueno, y la masa de agua, si mal no recuerdo, es de 0,10 kilogramos. ¿Sí? La masa de cobre, por el contrario, era de 2,0 kilogramos. Verifiquemos rápidamente si copié bien los datos. La masa de cobre es 2 kilogramos, ¿sí? Es la masa de la olla. Su temperatura inicial es 150 grados Celsius. El agua es 0,10 kilogramos de masa y 25 grados Celsius de temperatura inicial. Entonces, están bien copiados los datos. ¿Qué es lo que ocurre físicamente acá? En primer lugar, recuerden que siempre vamos a trabajar bajo las hipótesis en la cual nuestro sistema está aislado del medio ambiente. Es decir, nuestro sistema, que lo estoy encerrando acá por esta frontera, en color verde, ¿sí? Es incapaz de intercambiar energía y materia con el medio ambiente, ¿sí? O sea que todos los intercambios de calor solamente ocurren entre las diferentes partes que constituyen nuestro sistema, como son en este caso el agua y la olla de cobre. No hay intercambio de calor en absoluto con el medio ambiente. Desde luego tampoco hay intercambio de materia, de allí que el enunciado me diga que rápidamente cierran la tapa de la olla, ¿sí? Para que no se escape vapor, para que no se escape materia al medio ambiente. Y podamos modelar a nuestro sistema como un sistema aislado. Bien, ¿qué es lo que ocurre físicamente acá? Si ustedes recuerdan la teoría, nosotros aprendimos que cuando ponemos en contacto térmico un sistema a una temperatura alta con otro sistema a una temperatura más baja, lo que se observa es una transferencia irreversible de energía en forma de calor o intercambio de energía en forma de calor desde el cuerpo caliente, es decir, del cual se encuentra mayor temperatura, hacia el cuerpo frío que se encuentra a menor temperatura. Tal intercambio de energía en forma de calor trae aparejado cambios en las temperaturas de los sistemas, de manera tal que el cuerpo caliente, es decir, de mayor temperatura, comienza a disminuir su temperatura mientras el cuerpo frío empieza a incrementar su temperatura. Finalmente, las temperaturas de ambos cuerpos interactuantes se igualan y se alcanza el equilibrio térmico. En esas condiciones, se dice que cesan totalmente, al menos en términos netos, los intercambios de energía en forma de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Nuestro cuerpo caliente es la olla de cobre y nuestro cuerpo frío es el agua que vertimos sobre ella. Entonces, de manera irreversible lo que va a ocurrir es que la olla de cobre va a ceder calor a la masa de agua. O sea, va a haber una transferencia irreversible de calor entre la olla de cobre y el agua que vertimos en ella. ¿Cuál va a ser el efecto sobre cada una de las partes del sistema
de esta transferencia de energía en forma de calor? Bueno, como ya dijimos, la temperatura del agua, que es el cuerpo frío, va a comenzar a incrementarse, mientras que la temperatura del cobre va a comenzar a disminuir. Finalmente, estas temperaturas se encontrarán en algún valor final, que lo vamos a llamar temperatura de equilibrio o simplemente temperatura final, en la cual se alcanza justamente el equilibrio térmico. En estas condiciones cesan, al menos en términos netos, los intercambios de calor, o sea, los intercambios de energía en forma de calor. Bien, por otro lado, como nuestro sistema está aislado, no intercambia energía con el medio ambiente, tampoco materia, podemos asegurar entonces que todo el calor cedido, en este caso por la olla de cobre, será igual al calor absorbido, al menos en magnitud, ¿sí? Esto es el cedido por el cobre, será absorbido por el agua. Como el calor cedido es menor que cero, de acuerdo a lo que vimos en teoría, porque trae aparejado una disminución de la temperatura, en este caso de la olla de cobre, entonces, por definición de función valor absoluto, esto queda de la siguiente forma. Y es la ecuación que vamos a emplear para resolver nuestro problema. ¿Sí? El negativo del calor cedido por la olla de cobre es igual al calor absorbido por el agua. Sin embargo, antes de proceder a aplicar esta ecuación, tenemos que entender que podemos tener diferentes situaciones finales. ¿Sí? ¿Cuáles serían estas situaciones? Por ejemplo, miren, acá las tengo anotadas. Soluciones. Posibles estados finales de nuestro sistema. Una primera posibilidad sería que tengamos líquido y cobre a una temperatura final que va entre 25 y 100 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Significa que el equilibrio térmico se alcanza a una temperatura que está entre los 25 y 100, de manera tal que nada del agua se vaporiza y desde luego el cobre sigue estando en estado sólido. De hecho, en este problema tenemos una garantía y es que el cobre no va a cambiar de fase, ¿sí? Porque las temperaturas con las cuales estamos trabajando son muy bajas como para pretender que el cobre se funda y mucho menos se vaporice, ¿sí? Entonces el cobre ya sabemos que para el rango de temperatura que estamos trabajando, que es de 150 grados Celsius la temperatura inicial del cobre, es imposible que se presente fusión o cambios de fase. Entonces la única sustancia de mi sistema que puede presentar cambios de fase, y bueno, va a ser el agua, ¿sí? Que tiene una temperatura de ebullición de 100 grados y como el cobre estaba inicialmente a 150, no sería tan descabellado pensar en una temperatura final, ¿sí? Que ronde los 100 grados, incluso capaz que lo supere, de manera tal que parte del agua se vaporice. Entonces, en nuestra primera situación, sin embargo, vamos a suponer que nada del agua se vaporiza y que en cambio se alcanza una temperatura final que esté entre 25 y 100 grados Celsius. Este intervalo no es que yo he ido a fijarme que ha salido en la quiniela y he puesto 25 de límite inferior y 100 de límite superior, no. Lo que pasa es que justamente, de acuerdo al proceso que describimos recién, conforme ocurre la transferencia de energía en forma de calor, yo sé que la temperatura del agua, que era inicialmente 25, empieza a incrementarse y la del cobre empieza a disminuir. Entonces, como la temperatura del agua empieza a incrementarse, ya sé que la de equilibrio no puede ser una temperatura por debajo de 25 grados Celsius. ¿Sí? Porque justamente la del agua está subiendo y la del cobre está disminuyendo. Entonces se encontrará en algún punto intermedio entre 25 y 150. Siempre es así en los problemas de mezcla. Siempre la temperatura final del sistema y tiene que ser una temperatura intermedia. Y cuando digo intermedia no quiere decir sí o sí en el medio, ¿no? Intermedia quiere decir en algún valor intermedio entre la temperatura de la fuente fría, ¿sí? O sea, del sistema que está a la temperatura más baja, y la fuente caliente, que es el sistema que se encontraba a la mayor temperatura. Siempre la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia entre las dos temperaturas extremas. La del agua, en este caso, 25 grados Celsius, y la del cobre a 150. ¿Por qué tiene que ser una temperatura intermedia? Y bueno, es lógico, porque describimos nuestro proceso que conforme empieza el intercambio de energía en forma de calor, la temperatura del agua empieza a subir y la del cobre a bajar. Entonces se encontrará en algún punto intermedio entre 25 y 150 grados Celsius. Ahora bien, decíamos que en nuestra primera posibilidad íbamos a considerar que
el agua no cambiaba de fase y que la temperatura final estaba entre 25 y 100 grados Celsius. Bueno, esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad, chicos, que tiene? La otra posibilidad es que conforme la temperatura del agua comience a incrementar y la del vapor a disminuir, la temperatura final sea de 100 grados Celsius. ¿Sí? Porque 100 está entre 25 y 150, que eran las temperaturas extremas originales. Entonces, sí, puede ser que conforme va subiendo la temperatura del agua y bajando la del cobre, se encuentren, por ejemplo, a 100 grados Celsius. O sea, se produzca el equilibrio térmico a una temperatura de equilibrio justamente de 100 grados Celsius. Entonces, en esas condiciones podemos tener varias situaciones. Podemos tener esta segunda posibilidad que indica que tengamos una fase líquida, una fase de vapor y además obviamente el cobre, todo a 100 grados Celsius, como ya decíamos. Donde desde luego la masa de vapor de agua tiene que tomar valores que van desde 0 hasta 0,10. ¿Por qué desde 0 hasta 0,10? Veamos qué sería cada uno de estos casos. Si la masa de vapor de agua es de 0 kilogramos, quiere decir, chicos, que conforme el agua iba incrementando su temperatura y el vapor disminuyéndola, cuando alcanzaron el equilibrio térmico a 100 grados Celsius, nada del agua se vaporizó, o sea, llegó justo como agua líquida a 100 grados Celsius y nada se vaporizó, y en ese instante también el cobre alcanzó los 100 grados y por lo tanto cesan los intercambios de calor e insisto, nada del agua se vaporiza, queda todo como agua líquida a 100 grados Celsius y el cobre a 100 grados, o sea, la temperatura de equilibrio es 100 grados sin que nada del agua se vaporice. ¿Sí? Puede ocurrir. El otro extremo, que es que la masa de vapor sea de 0,10 kilogramos, implicaría que, conforme el agua iba incrementando su temperatura y el cobre disminuyéndola, pasó lo siguiente. El agua va subiendo la temperatura y llega a 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición. Pero cuando el agua alcanza los 100 grados Celsius, la olla de cobre todavía está a una temperatura por arriba de 100 grados Celsius. Entonces, sigue cediendo calor al agua. Por lo tanto, el agua líquida, inicialmente, tomaría este calor que sigue fluyendo desde la olla de cobre hacia el agua para empezar a cambiar de fase. ¿Sí? Pero recuerden que los cambios de fase ocurren sin cambio de temperatura para el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Tratemos de dibujarlo acá. En esa segunda situación, tendríamos, por ejemplo, la masa de agua acá, ya a 100 grados Celsius, que sigue absorbiendo calor proveniente de la olla de cobre, la cual se encuentra todavía a una temperatura un poco mayor a 100 grados Celsius. Durante este proceso, ¿qué es lo que ocurre? Conforme el cobre sigue cediendo calor al agua, la temperatura de él continúa disminuyendo y aproximándose a los 100 grados Celsius. Pero el agua, que ya está en 100 grados Celsius, no incrementa su temperatura. En cambio, ¿qué es lo que hace? Usa el calor absorbido para cambiar de fase. Ya saben que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Entonces, el calor absorbido desde el cobre, el agua, en vez de utilizarlo para incrementar su temperatura, lo utiliza para ir vaporizándose. ¿Sí? Se empieza a vaporizar. Y entonces se va produciendo cierta masa de vapor, de manera tal que nuestro sistema empieza a tomar la forma de cobre, agua líquida y un poco de vapor. Todo esto, al menos el agua, a 100 grados Celsius. El cobre todavía puede estar a una temperatura un poco mayor y sigue cediendo calor. ¿Sí? Finalmente, cuando el cobre alcance la temperatura de 100 grados Celsius, se alcanza el equilibrio térmico, al menos dentro de mi segunda posibilidad. Como las temperaturas del cobre y del agua son iguales, cesan los intercambios netos de energía en forma de calor. Y entonces puede ser que al final tengamos agua en estado líquido, ¿sí? Agua en estado líquido a 100 grados Celsius con un poco de vapor, o sea, agua en estado gaseoso, también desde luego a 100 grados Celsius, y desde luego el cobre a 100 grados Celsius porque se alcanzó el equilibrio térmico. Lo que yo les decía recién es que el otro extremo es cuando la masa de vapor toma el valor de 0,10 kilogramos. Cuando la masa de vapor toma el valor de 0,10 kilogramos, esos 0,10 kilogramos es la masa de agua total que tenía al inicio. Entonces, en ese extremo, cuando la masa de vapor sea de 0,10 kilogramos, lo que estamos teniendo es que el intercambio de energía en forma de calor cesa en un momento en el que toda el agua pasó a la fase vapor a 100 grados Celsius.
O sea, no hay nada de agua en estado líquido y está todo en fase vapor a 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, si acaso la masa de vapor fuese 0,10 kilogramos, significaría que cuando se alcance el equilibrio térmico del sistema, el sistema se encuentra con el cobre y el agua a 100 grados Celsius, pero con el agua totalmente vaporizada, ¿sí? O sea, totalmente en una fase gaseosa. También al inicio les dije que también podía ocurrir que la masa de vapor sea de 0 kilogramos. En ese caso, quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio térmico entre el cobre y el agua, nada del agua se vaporizó, es decir, el equilibrio térmico se alcanzó exactamente cuando el agua en estado líquido alcanzó los 100 grados Celsius y listo, ahí cesaron el intercambio de calor y no se llegó a vaporizar absolutamente nada del agua. Obviamente estos dos casos son súper extremos. Después tenemos los casos que son los más probables, ¿sí? Que son los casos intermedios en que la masa de vapor sea algún valor entre 0 kilogramos y 0,10 kilogramos. En este caso, físicamente el sistema se interpretaría de la siguiente forma. Conforme el cobre, o sea la olla de cobre le cedía calor al agua, esta alcanzó los 100 grados Celsius. Pero el cobre todavía estaba a una temperatura un poco mayor a 100 grados Celsius, de manera que, aun cuando el agua ya alcanzó los 100 grados Celsius, el proceso de intercambio de energía en forma de calor continúa. ¿Qué hace el agua con ese calor adicional que está absorbiendo una vez que alcanzó los 100 grados Celsius? Bueno, lo empieza a utilizar, como ya les dije, para vaporizarse. Entonces, en la situación en la que la masa de vapor esté entre 0 y 0,10 kilogramos, lo que vamos a tener es lo siguiente. La masa de agua comenzó a vaporizarse, ¿sí? Hasta que se alcanzó finalmente el equilibrio térmico, es decir, hasta que el cobre finalmente alcanzó la temperatura de 100 grados Celsius del agua. Recuerden que el agua, cuando empieza a efectuar el cambio de fase, no modifica su temperatura. Todo el calor absorbido lo utiliza para vaporizarse o cambiar de fase en general. Entonces, en esta última posibilidad, tenemos que el cobre a una temperatura algo mayor a 100 grados Celsius seguía cediendo calor al agua que ya estaba en 100 grados Celsius y comienza a vaporizarla. De manera tal que la masa de vapor alcanza un valor que está entre 0 y 0,10, lo cual significa que al alcanzar el equilibrio térmico, esto es, al el cobre alcanzar la temperatura de 100 grados Celsius y cesar el intercambio neto de energía en forma de calor, el estado final del sistema consiste en cobre a 100 grados Celsius, una porción de agua aún en estado líquido y a temperatura de 100 grados Celsius, y otra porción de agua en una fase gaseosa, ¿sí? En forma de vapor, también a 100 grados Celsius. Desde luego, la masa de vapor tiene que estar entre 0 y 0,10. ¿Por qué? Porque si le llega a dar un valor de masa de vapor mayor a 0,10 kilogramos, estarían diciendo que se evaporó más agua de la que había. Imposible, eso es un absurdo. No se puede evaporar más agua de la que realmente había. ¿Sí? Y bueno, y el caso de 0 kilogramos, como ya les dije, significa un caso en el cual el agua alcanza los 100 grados Celsius, pero sin que nada del agua pase a una fase gaseosa o de vapor, debido a que el cobre alcanza la misma temperatura que el agua, esto es 100 grados Celsius, ¿sí? Sin necesidad de vaporizar nada del agua. Bueno, esa es entonces la segunda posibilidad, que tengamos todo el sistema a 100 grados Celsius, en donde podemos tener nada de vapor, es decir, todo agua líquida y cobre a 100 grados Celsius, o bien podemos irnos al otro extremo y tener todo el sistema a 100 grados Celsius con toda el agua convertida en vapor, es decir, la masa de vapor igual a 0,10 kilogramos, o bien podemos tener un estado con todo el sistema a 100 grados Celsius en donde haya, obviamente, el cobre a 100 grados Celsius, un poco de agua líquida a 100 grados Celsius y el resto como vapor también a 100 grados Celsius. Obviamente, la suma de la masa del vapor con la masa del agua en estado líquido tiene que dar los 0,10 kilogramos. Principio de conservación de la masa, porque la tapamos la olla para que nada de la masa de agua escape. Entonces, esa es la descripción de nuestra segunda posibilidad. ¿Hay una tercera posibilidad? Sí, desde luego. La tercera posibilidad sería que todo el agua quede en forma de vapor, ¿sí? Junto con el cobre a una temperatura final que está entre 100 y 150 grados Celsius. O sea, que la temperatura final de equilibrio supere los 100 grados Celsius y por lo tanto ya todo el agua se haya vaporizado, ¿sí?
y alcanza el equilibrio térmico, como les digo, una temperatura final superior a 100 grados Celsius, pero desde luego menor a 150 grados. O sea, esa posibilidad sería como sigue. Tenemos el cobre acá, supongamos que el agua ya alcanzó los 100 grados Celsius, pero el cobre todavía está a una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Entonces el cobre sigue cediendo calor al agua. El agua utiliza ese calor para comenzar a vaporizarse. ¿Sí? En esta tercera posibilidad, lo que yo estoy considerando es el caso en el cual todo el agua, absolutamente todo el agua, se vaporice. O sea, tengamos 0,10 kilogramos de vapor a 100 grados Celsius. No obstante, aún en esta circunstancia, cuando ya toda el agua pasó a la fase vapor de 100 grados Celsius, la temperatura del cobre sigue siendo todavía mayor a 100 grados. Por lo tanto, seguirá, aun cuando ya todo el agua está vaporizada a 100 grados Celsius, seguirá cediendo el cobre calor a ese vapor de agua. Y ahora, ¿qué hará el vapor de agua? Como ya todo el agua cambió de fase, ahora él mismo empezará a incrementar su temperatura. ¿Sí? La temperatura del vapor comenzará a subir. Hasta que finalmente se alcanzará la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, en algún valor que pertenece al intervalo que va entre 100 y 150 grados Celsius. ¿Sí? En realidad acá el intervalo es abierto. ¿Sí? ¿Por qué digo abierto? Porque lógicamente el sistema no puede alcanzar la temperatura final de 150 grados Celsius, porque esta es la temperatura de partida del cobre. Si el cobre ha estado cediendo calor, tiene que haber disminuido su temperatura, entonces no puede ser esa la de equilibrio final. Y en este caso tampoco puede ser la de vapor a 100 grados, porque estamos diciendo, en esta tercera posibilidad, que una vez que el agua se vaporizó totalmente, el cobre siguió cediendo calor, debido a que todavía se encontraba a una temperatura mayor que los 100 grados, lo que se encontraba toda la masa de vapor. Por lo tanto, el vapor incrementará su temperatura un poco más y finalmente el equilibrio se alcanzará en algún valor intermedio entre 100 y 150. Bueno, ese es el razonamiento de las tres posibilidades que se nos pueden presentar. ¿Cómo se resuelven los problemas de mezcla? Bueno, cuando ustedes estén canchero, ya a simple vista van a elegir una de estas y seguramente les va a quedar correcta. ¿Sí? Y ahora ustedes me preguntarán, ¿a qué te refieres con que no va a quedar correcta? ¿Que puede quedar mal si elijo alguna? Sí. Le va a quedar un resultado absurdo que los va a hacer darse cuenta de que la posibilidad que eligieron es incorrecta y tienen que ir a otra. Veamos cómo se trabaja en este caso. Vamos a empezar con lo básico, que es suponer el primer caso. ¿Sí? Voy a suponer la primera situación. ¿Sí? Supongo uno cualquiera. Como les digo, cuando ustedes ya tengan práctica van a tener un criterio y van a poder ir y elegir la primera posibilidad seguramente de forma correcta de entrada nomás. Pero yo acá de gusto elegí la primera posibilidad, a una sabienda que sé que esa muy seguramente no sea, pero para mostrarle a qué me refiero yo con que la misma matemática se va a encargar de decirle si están trabajando de forma correcta o no. O sea, si la posibilidad que eligieron es realmente posible o no. Entonces, elijamos la primera posibilidad. La primera posibilidad consiste en suponer que el cobre le cede calor al agua líquida de manera tal que la temperatura final de equilibrio se logra en el intervalo que va entre los 25 y 100 sin que absolutamente nada del agua se vaporice. ¿Sí? Repito, se alcanza el equilibrio térmico a una temperatura entre 25 y 100 sin que absolutamente nada del agua se vaporice. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a hacerlo al dibujito. No está de más hacerlo al dibujito para que visualicen la situación. Tenemos el agua. Y en nuestra primera situación vamos a suponer que el cobre cede calor al agua de manera tal que en nuestra situación final la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio de mi sistema, recuerden que el cobre empieza a disminuir su temperatura y el agua empieza a aumentarla, ¿sí? Bueno, finalmente las temperaturas se encuentran a una temperatura final de equilibrio que pertenece al intervalo que va entre los 25 grados Celsius y los 100 grados Celsius. De manera tal que todo el agua permanece en estado líquido sin que se vaporice nada, ¿sí? Y desde luego el cobre tampoco experimenta cambio fácil. Entonces mi objetivo va a ser calcular el calor que tiene que haber absorbido el agua para quedar a esta temperatura T final sin cambiar de fase y, el calor que tiene que haber cedido el cobre para alcanzar también esta misma temperatura final sin cambio de fase. Entonces tenemos que
el calor absorbido por el agua es, como no hay cambio de fase, la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final de equilibrio menos 25 grados Celsius, que era la temperatura inicial del agua, ¿sí? Esto es el calor absorbido por el agua. Por otro lado, el calor que tuvo que ceder el cobre para llegar o alcanzar esta temperatura final, que insisto, la temperatura de equilibrio que alcanzan en común el agua y el cobre, va a ser el siguiente. El calor cedido por el cobre es la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final que alcanza el cobre menos 150 grados Celsius, que era la temperatura inicial del cobre. Esta expresión de acá me da el calor cedido por el cobre. Entonces, la primera ecuación indica el calor absorbido por el agua para alcanzar la temperatura final de equilibrio sin cambio de fase. Y esta segunda expresión es el calor cedido por el cobre para alcanzar el equilibrio térmico con el agua sin cambio de fase a una temperatura final T sub F. Es la misma en ambos casos, desde luego que la temperatura de equilibrio. En el equilibrio térmico, el cobre y el agua tienen la misma temperatura T final y cesan los procesos de intercambio de calor. O sea, las propiedades termométricas permanecen constantes. No me molesten en escribirlo para que les quede claro. ¿Se acuerdan de nuestra hipótesis? Como el calor cedido por el cobre es totalmente absorbido por el agua, porque nada se pierde en el medio ambiente, tenemos entonces que al menos en magnitud, el calor absoluto del agua, el calor absorbido por el agua, perdón, es igual al calor cedido por el cobre. Como el calor cedido por el cobre es negativo, porque el calor cedido es negativo, que está asociado a una disminución de la temperatura, entonces esta valor de valor absoluto es totalmente equivalente a escribir menos Q cedido, ¿sí? Si quieren lo anotamos acá. Esto aquí es menor que 0. Entonces, el valor absoluto en número negativo es menos el número negativo. Bueno, y ya tenemos nuestra expresión que vamos a utilizar. Simplemente hay que reemplazar. ¿Quién era el calor cedido por el cobre? Era la masa del cobre por el C del cobre por la temperatura final menos 150. Bueno, acá está. Menos, este menos de acá es este menos de aquí. ¿Sí? Este menos es ese menos. Es masa del cobre por C del cobre, que es el calor específico, por la temperatura final menos 150 grados Celsius. Igual al calor absorbido por el agua, que es masa del agua, calor específico del agua, por temperatura final menos 25 grados Celsius. Mi idea es determinar la temperatura final acá. Despejo la temperatura final. Como ya les había adelantado en la teoría, los calores específicos están en tabla. Se lo van a dar siempre en los enunciados de física. Cuando rindan el parcial le van a aparecer ahí, le van a incluir los profesores. Yo le voy a subir de cualquier manera una tablita. Aquí están. Calor específico del agua en sistema internacional es 4190 Joule cada kilogramo cada Kelvin. Calor específico del cobre es 390 Joule cada kilogramo cada Kelvin. El calor latente de vaporización, por si lo llegamos a necesitar, es 2,256 por 10 a la 6 Joule cada kilogramo. ¿Sí? Recuerden que los calores específicos, ¿sí? Cuando se lo expresa en Kelvin o en Celsius, coinciden numéricamente. Es decir, al igual que lo que ocurrió con los coeficientes de dilatación lineal, ¿sí? Un calor específico indicado, por ejemplo, en Joule cada kilogramo y cada grado Celsius, coincide numéricamente con el calor específico expresado en Joule cada kilogramo y cada Kelvin. ¿Sí? Desde luego también acá podrían poner calor específico expresado en caloría cada gramo y cada grado Celsius, coincide numéricamente con el calor específico expresado en caloría cada gramo y cada Kelvin. Eso se debe a que, como vimos en las clases anteriores, el cambio de temperatura en Celsius siempre es equivalente al cambio de temperatura en Kelvin. Les comento, ¿sí? Lo guardé esto para la práctica para que lo tengan presente. Eso quiere decir, por ejemplo, que este calor específico es también 4190 Joule cada kilogramo y cada grado Celsius, ¿sí? Son numéricamente iguales. Y digo numéricamente porque en unidades no, pero numéricamente sí. Resulta que cuando hagan todas las sustituciones en esta ecuación, la temperatura final que tendría que tener la mezcla en esta primera posibilidad le queda de 106 grados Celsius. Desde luego esa temperatura es un absurdo, porque en nuestra primera posibilidad habíamos supuesto que el agua no cambiaba de fase. Pero si la temperatura final es 106 grados Celsius, esa temperatura está por arriba del punto de ebullición. Entonces, eso implicaría de que el agua tendría que haber cambiado de fase. Por lo tanto, es absurdo decir que la temperatura final de equilibrio es 106 grados Celsius y que al mismo tiempo el agua no cambió de fase.
No, no puede ser, porque si está a 106 grados Celsius, no solo que cambie de fase, sino que se vaporizó totalmente y encima el vapor incrementó su temperatura por arriba de 100 grados. ¿Sí? Entonces, así es como la matemática les va a hacer dar cuenta que es un absurdo lo que ustedes están suponiendo. No tiene sentido que la temperatura final sea de 106 grados Celsius en una suposición en la cual estamos considerando que nada del agua se está vaporizando. Pues si nada del agua está vaporizando, y bueno, ni siquiera tendría que haber alcanzado los 100 grados. ¿Sí? Ni siquiera tendría que haber alcanzado los 100 grados. Como la temperatura final me queda 106, es un absurdo. Entonces, algo del agua se tiene que estar evaporando. ¿Sí? La matemática misma me está diciendo algo del agua se tiene que estar evaporando. Porque la temperatura final me dice es 106 grados Celsius. Bueno, entonces algo se tiene que evaporando. Ojo, este valor no es correcto. ¿Sí? Simplemente el hecho de que me quede por arriba de 100 ya me da la pauta de que algo del agua se está evaporando. Pero este resultado no es correcto, no es que esta es la temperatura final, porque toda la situación que yo planteé es absurda. ¿Sí? Simplemente me sirve para darme cuenta de que algo se tiene que estar evaporando. Entonces, pasamos al segundo caso. El segundo caso, si ustedes lo recuerdan, que está anotado aquí, suponíamos que de toda el agua líquida, una parte quedaba como vapor a 100 grados Celsius y desde luego el cobre también a 100 grados Celsius para alcanzar el equilibrio térmico. O sea, suponíamos que teníamos en el estado final, en la segunda posibilidad, agua líquida, vapor y cobre, todo a 100 grados Celsius. Recordando que la masa de vapor puede tomar valores que van entre 0 kilogramos y 0,10, que es la masa del agua. ¿Por qué? En el caso particular que la masa de vapor sea 0 kilogramos, quiere decir que nada del agua se vaporizó, o sea, quedó toda el agua líquida y el cobre a 100 grados Celsius. Justo, clavada ahí a 100 grados Celsius sin que nada del agua se vaporice. Y si me voy al otro extremo, que es 0,10 kilogramos, esta segunda posibilidad indicaría que toda el agua, ¿sí? Absolutamente toda el agua se vaporizó y quedó como vapor a 100 grados Celsius, todo como vapor a 100 grados Celsius y cobre en estado sólido a 100 grados Celsius. Y desde luego tenemos las posibilidades intermedias en las cuales suponemos que en el estado final el sistema está obviamente todo a 100 grados Celsius con un poco de agua en estado líquido a 100 grados Celsius, con el resto en vapor a 100 grados Celsius y con el cobre en estado sólido a 100 grados Celsius. ¿Sí? O sea que la segunda posibilidad a su vez involucra varias situaciones también un poco diferentes. Entonces, decíamos que suponíamos el segundo caso. Entonces, grafiquemos ese segundo caso. Para que quede claro, chicos. No es por ser reiterativo, pero yo sé que esto les cuesta a ustedes a veces. En nuestra segunda posibilidad, entonces vamos a suponer que el agua intercambia calor con el cobre, ¿sí? El cobre le cede calor, de manera tal que cuando se alcanza el equilibrio térmico, la temperatura final del sistema, esto es la temperatura de equilibrio, es 100 grados Celsius. O sea, al final, el cobre y el agua tienen la misma temperatura final, que es la temperatura de 100 grados Celsius. Es mi segunda posibilidad o suposición. En estas condiciones podemos tener varias posibilidades dentro de esta misma condición. Y una es que todo el agua quede en estado líquido a 100 grados Celsius junto con el cobre a 100 grados Celsius, de manera tal que nada del agua cambia de fase. En este caso, la masa de vapor es 0 kilogramos. Otra posibilidad dentro de esta misma situación sería que el cobre quede a 100 grados Celsius con el agua a 100 grados Celsius, pero ojo, parte del agua se vaporice, ¿sí? Y quede como vapor a 100 grados Celsius. Entonces esa es otra posibilidad, que quede todo el sistema a 100 grados Celsius con un poco de agua líquida a 100 grados Celsius y un poco de vapor a 100 grados Celsius. En esta circunstancia, desde luego, la masa de vapor tiene que ser menor que la masa del agua, 0,10 kilogramos. ¿Por qué? Pues solo se evaporó una parte del agua líquida. Y el otro caso extremo es que conforme el cobre le cedía calor al agua, el agua pasó totalmente a fase vapor, haciendo así que la masa de vapor sea 0,10 kilogramos, o sea, la totalidad de la masa del agua, quedando todo el sistema únicamente como vapor
más el cobre, todo a 100 grados Celsius. ¿Sí? Son las posibilidades que podemos tener. Volvamos a nuestro problema. Entonces, en estas condiciones vamos a tener, ¿cuánto es el calor que tiene que haber absorbido el agua para llegar a 100 grados Celsius y vaporizarse un poco? Va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por 100 grados Celsius menos 25 grados Celsius. ¿Qué es este primer término, chicos? Este es el calor necesario que tiene que haber absorbido el agua para ir desde los 25 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. ¿Sí? Este primer término, entonces, es el calor que tiene que haber absorbido el agua para ir desde los 25 grados Celsius a los 100 grados Celsius. Pero como yo ahora estoy suponiendo que algo del agua se vaporiza, el agua no solo absorbe esta cantidad, sino que una vez que alcanzó los 100 grados Celsius, después, obviamente, de haber absorbido esta cantidad de calor para ir de 25 a 100 grados Celsius, suponemos que el agua sigue absorbiendo todavía un poco más de calor por parte del cobre, de manera tal que parte del agua se vaporiza. Entonces, el calor absorbido por el agua para ir de 25 a 100 y para vaporizarse una cierta masa m sub b va a ser este calor absorbido, que es masa del agua por calor específico por 100 menos 25, más el calor necesario para vaporizar esa masa m sub b, que es este término de acá. ¿Recuerdan cuando vimos los calores absorbidos o cedidos durante los cambios de fase? Cuando se pasa de la fase líquida a la fase vapor, se involucra el calor latente de vaporización. Y el calor absorbido para transformar una masa de agua m sub b en vapor es entonces esa masa m sub b, que es la masa de vapor, o sea, la masa de agua que se va a transformar en vapor, por el calor latente de vaporización. Esto que está aquí, entonces, es el calor absorbido por el agua para vaporizar una cantidad de masa m sub b. ¿Sí? Para vaporizar una cantidad de masa m sub b. Recuerden que esa masa m sub b es menor o igual que la masa del agua. ¿Por qué? Porque no se puede vaporizar más que lo que yo tenía originalmente. ¿Sí? En el caso que la masa de vapor sea igual a la masa del agua, significa que toda el agua se vaporizó. En el caso que la masa de vapor sea menor o igual que la masa del agua, significa que solo una porción de la masa total del agua se vaporizó. Entonces, esta expresión de acá es el calor total absorbido por el agua para alcanzar los 100 grados Celsius y vaporizarse una cierta cantidad m sub b, que todavía no sé si es igual a la masa total del agua o solo una porción de la masa total del agua. Por otro lado, como la temperatura final de equilibrio acá no es una incógnita, pues ya le estoy suponiendo que es 100 grados Celsius, el calor cedido por el cobre es la masa del cobre por calor específico del cobre por temperatura final del cobre, que son los 100 grados Celsius, porque suponemos que alcanzamos el equilibrio térmico a 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial del cobre, que es 150 grados Celsius. Acá está en la observación, a 100 grados Celsius alcanzan el equilibrio térmico y cesa el intercambio neto de calor. Entonces, por conservación de energía, como ya vimos, el negativo del calor cedido por el cobre es igual al calor absorbido por el agua. A partir de acá simplemente sustituyo. El calor cedido por el cobre es masa del cobre por C del cobre por 100 menos 150. Y le pongo el signo menos adelante, que es este de aquí, ¿sí? Este signo menos es este de acá. Entonces queda menos masa del cobre por C del cobre por 100 menos 150 igual a el calor absorbido por el agua. El calor absorbido por el agua para alcanzar esta situación que estamos planteando es la masa del agua por C del agua por 100 menos 25, que aparece acá. 100 menos 25 es 75, ¿sí? Este es el calor absorbido por el agua para ir desde los 25 hasta los 100 grados Celsius, pero no queda ahí. Después sigue absorbiendo calor para vaporizar, ¿sí? Este es el calor necesario para vaporizar una masa de agua igual a m sub b, que es el m sub b que aparece aquí. El LB, como ya les dije, el calor latente de vaporización. Entonces despejo la masa de vapor, que es mi incógnita, porque quiero saber cuánto de vapor es que se vaporizó o se produjo justamente a partir del agua original en estado líquido, y vemos que el resultado es la masa de vapor, cuando sustituye numéricamente es, recuerden que el L de vaporización lo habíamos puesto más arriba, es 3,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Este 3,3 por 10 a la menos 3 kilogramos es menor que los 0,10 kilogramos que era la masa original de agua. Entonces lo que me está diciendo esto es que efectivamente la suposición 2 es correcta, porque es un resultado lógico. Es decir, lo que tenemos, chicos, al final es, como indica la conclusión, lo siguiente. El estado final es a una temperatura de 100 grados Celsius
con una masa de vapor, que es lo que se vaporizó de agua, de 3,3 por 10 menos 3 kilogramos, y una masa de agua en estado líquido que es igual a 0,10 kilogramos menos lo que se vaporizó. ¿Sí? Porque de los 0,10 kilogramos de agua líquida que había inicialmente, se vaporizaron 3,3 por 10 menos 3 kilogramos. Entonces la diferencia es lo que me queda de agua líquida. ¿Sí? Entonces el estado final es todo el sistema a 100 grados Celsius con 3,3 por 10 menos 3 kilogramos de vapor y 0,10 menos 3,3 por 10 menos 3 kilogramos de agua en estado líquido y desde luego con el cobre también a 100 grados Celsius, ¿sí? Y todo el cobre en estado sólido. Con eso queda resuelto el problema. Sin embargo, voy a aprovechar para hacer una observación. ¿Cómo hubiesen podido darse cuenta si acaso esta posibilidad, que el segundo caso, era incorrecto? ¿Cómo se hubiesen dado cuenta? Bueno, sencillo. Porque la masa de vapor que hubiesen obtenido hubiese sido mayor a 0,10 kilogramos, ya está mal. La suposición es incorrecta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que se vaporice más agua de la que había inicialmente. No tiene sentido que si yo tengo 1 kilo de agua y lo pongo a hervir tenga 3 kilos de vapor después. No, eso es un absurdo. Entonces, la manera en la que ustedes se darían cuenta es porque la masa de vapor le quedaría mayor que la masa de agua. En este caso, como que me quedó menor que la masa de agua, es un valor lógico. Está permitido. De hecho, si me hubiese quedado, disculpe, la masa de vapor igual a 0,10 kilogramos, también era un valor permitido. En ese caso implica que todo el líquido pasó a fase vapor. Y si me hubiese quedado que la masa de vapor era igual a 0 kilogramos, también era un valor permitido. Quiere decir que nada del agua se vaporizó y quedó todo el sistema como agua líquida a 100 grados Celsius y el cobre a 100 grados Celsius. Eran todos valores permitidos. El único que no está permitido es que la masa de vapor supere a la masa original de agua. Eso es absurdo. Entonces, aquí está, observación. Si la masa de vapor que ustedes despejaban le hubiese quedado mayor que la masa de agua, que eran los 0,10 kilogramos, entonces eso es un absurdo. Y como eso era un absurdo, no le quedaba otra, se tenían que ir a la tercera posibilidad. ¿Sí? Nos vamos a la tercera posibilidad. ¿Cuál es la tercera posibilidad? La tercera posibilidad, que la vamos a indicar acá, es que conforme el agua y el cobre intercambian calor, más precisamente el cobre le cede calor al agua, todo el agua se haya vaporizado. Todo el agua se haya vaporizado, o sea, tengamos toda la masa del agua original, ahora es una masa de vapor. Todo se vaporizó. No obstante, aun cuando ya está toda el agua vaporizada y a 100 grados Celsius, ¿sí? El cobre todavía está a una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Por lo tanto, sigue aún cediéndole calor incluso a toda la masa de vapor. De manera tal que ahora el vapor, ¿qué hace? Empieza a incrementar su temperatura hasta que finalmente el vapor alcanzará alguna temperatura final que está por arriba de los 100 grados Celsius. En esa temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, ya cesa el intercambio neto de calor, ya no hay más calor intercambiado, y el sistema alcanza su equilibrio térmico. En este estado final tenemos que el cobre alcanzaría una temperatura superior a 100 grados Celsius, al igual que el vapor, ¿sí? Y el sistema quedaría en una fase que estaría constituida por todo el agua en estado gaseoso, es decir, en una fase vapor, y el cobre, aún en estado sólido, pero todo el sistema a una temperatura final superior a 100 grados Celsius. Esa tercera posibilidad es la que estaba descrita acá. Todo queda como vapor y cobre a una temperatura final que está entre 100 y 150 grados Celsius. ¿Sí? O sea, fíjense que el intervalo es abierto. Eso quiere decir que no incluye ni 100 ni 150. O sea que la temperatura final tiene que estar por arriba de 100, pero por debajo de 150 grados Celsius. Era mi tercera posibilidad. Entonces, ¿cómo hubiesen procedido para la tercera posibilidad? Fácil. Calculaban el calor absorbido por el agua necesario para llegar a esa temperatura final que está por arriba de 100 grados Celsius. Entonces hubiesen tenido. El calor absorbido por el agua es la masa del agua por el calor específico del agua líquida por 100 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Este primer término es el calor absorbido por el agua para ir
desde los 25 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. ¿Termina ahí el proceso de absorción de calor por parte del agua? No. Sigue absorbiendo calor cedido por el cobre, de manera tal que en nuestra tercera posibilidad, recuerden, suponíamos que toda el agua se vaporizaba. Entonces ya sé que la masa de vapor en este caso no es una incógnita, sino que es directamente la masa del agua. Y luego, la masa del agua por el calor latente de vaporización es el calor que tuvo que absorber el agua para vaporizarse totalmente. Y digo totalmente porque acá introduzco la masa del agua total. ¿Sí? En la segunda posibilidad, esta era una incógnita. No sabía cuánto se vaporizó. En la tercera posibilidad, ya estoy suponiendo que todo se vaporizó. Por lo tanto, no es una incógnita la masa de vapor. Es directamente la masa del agua porque se vaporiza todo. Y el sistema alcanza una temperatura final de equilibrio que es superior a 100, pero menor a 150. Bien. Entonces, este término es el calor que tiene que haber absorbido el agua para vaporizarse totalmente. Ahora bien, ¿termina aquí la cuestión? No. Resulta que nosotros suponemos que la temperatura final está por arriba de 100. Entonces, una vez que el agua se vaporizó totalmente, ahora viene el vapor y sigue absorbiendo calor cedido por el cobre, de manera tal que incrementa su temperatura hasta el valor T final. En ese contexto, el vapor, donde la masa de vapor es igual a la masa del agua, por eso puse masa de H2O ahí, ¿sí? Porque recuerden que estamos en una condición en la cual toda el agua se vaporizó. Entonces, el calor absorbido por el vapor de agua para ir desde los 100 grados Celsius hasta la temperatura final es masa del vapor de agua, que coincide con la masa del agua, por el calor específico del vapor, por la temperatura final del sistema menos 100 grados Celsius. Y esto será entonces el calor que tiene que haber absorbido el agua ya en su estado de vaporización para ir desde la temperatura de 100 grados Celsius, en la cual estaba cuando se vaporiza totalmente, hasta la temperatura final de equilibrio térmico. Recuerdo una vez más que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. De allí que el agua, una vez que alcanzó los 100 grados Celsius, al absorber esta cantidad de calor indicada por este primer término, cuando siguió absorbiendo calor no modificó su temperatura de 100 grados Celsius. En cambio, el calor absorbido lo utiliza para producir el cambio de fase a la fase vapor. Y para producir ese cambio a la fase vapor total, porque se vaporiza todo, absorbe una cantidad de calor que es masa del agua por el L de vaporización. Pero como el agua no cambió de temperatura durante el cambio de fase, entonces cuando se vaporice totalmente, ¿sí? La temperatura del vapor de agua, ya cuando esté todo el agua totalmente vaporizado, va a ser 100 grados Celsius. ¿Sí? Porque durante este proceso de absorción de calor en el cambio de fase no modifica su temperatura. Entonces, una vez que se vaporiza todo, la temperatura con la cual arranca toda el agua vaporizada es 100 grados Celsius. ¿Sí? Y a partir de esa temperatura empieza a absorber calor para llegar a una temperatura T final todavía mayor. Esa cantidad de calor es este último término que está aquí indicado. Recuerden, ¿sí?, que cuando nosotros hacíamos el diagrama de temperatura versus tiempo para el agua, teníamos, por ejemplo, en este caso partimos de 25 grados Celsius, ya que tenemos grados Celsius, subimos así, llegamos a los 100 grados acá, y acá permanece constante la temperatura hasta que se produce totalmente la vaporización del agua. Una vez que finaliza la vaporización, si alguien se pregunta, aquí comienza la vaporización y aquí termina la vaporización. En el eje horizontal tenemos el tiempo, por ejemplo, expresado en minutos. Una vez que termina la vaporización, fíjense, termina a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, cuando comience, si es que se sigue cediendo calor, como suponemos en esta tercera posibilidad, cuando comience a incrementar la temperatura del vapor, ese vapor va a arrancar desde una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Sí? De allí que en esta ecuación haya puesto la temperatura inicial del vapor como 100 grados Celsius. Y este término, el último que aparece, es el calor absorbido por el vapor para ir desde la temperatura inicial de 100 grados Celsius a la temperatura final. Luego, la suma de todos estos calores, ¿sí?, es el calor total que tiene que haber absorbido la sustancia agua para alcanzar la temperatura final T sub F. Por otro lado, el cobre tiene que haber cedido una cantidad de calor que es la masa del cobre por calor específico del cobre por la temperatura final menos 150 grados Celsius, que era la temperatura inicial. Esta ecuación, esta igualdad que está aquí indicada, que estoy marcando en el cursor,
representa el calor que tiene que haber cedido el cobre para alcanzar la temperatura T final. Por conservación de la energía, tenemos que el negativo del calor cedido por el cobre igual al calor absorbido por el agua, sustituyen por las ecuaciones, sustituyen numéricamente y hubiesen obtenido el valor de temperatura final, que como les digo, tendría que pertenecer al intervalo, ¿sí?, que va entre 100 y 150 grados Celsius. Si alguien se pregunta, ¿podría haber quedado la temperatura final 100 grados Celsius? Sí, podría haber quedado. En ese caso, si la temperatura final era 100 grados Celsius, fíjense que cuando viene en esta ecuación, este último término se me anula, porque para la temperatura final de 100 me queda 100 menos 100, 0, y este término se me anula. Y esta ecuación se reduce a la segunda posibilidad que trabajamos arriba. En otras palabras, si la temperatura final le queda 100 grados Celsius así clavada, quiere decir, chicos, ¿sí?, quiere decir que todo el agua se vaporizó, pero una vez que se vaporizó, cesaron los intercambios de energía en forma de calor y el vapor no incrementó su temperatura. O sea, quedó todo el agua como vapor a 100 grados Celsius, ¿sí?, y desde luego el cobre también a 100 grados Celsius. O sea que en el caso particular que la tercera posibilidad me dé temperatura final igual a 100 grados Celsius, cuando despeje acá, la tercera posibilidad automáticamente es correcta y me está remontando, fíjense, a la segunda posibilidad en la cual supondríamos que toda el agua se vaporizó y quedó todo el agua como vapor a 100 grados Celsius, ¿sí?, sin que se caliente nada de ese vapor más allá de la temperatura de 100 grados Celsius. Bueno, con eso queda, chicos, terminado este primer problema. Yo sé que son problemitas que les cuestan, así que es importante que los agarren con tiempo y me hagan las consultas pertinentes y sobre todo que se conecten a las clases en vivo para que lo podamos discutir ahí en el momento y sea todo mucho más productivo. Cualquier duda, como les digo, me escriben por favor.